Gracias al Señor, el Señor les bendiga abundantemente. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia, esta vez de manera excepcional, solamente a distancia. Eh, bueno, yo tenía en mi corazón, por lo menos ayer, no recuerdo si fue desde antier, pero ayer en mi corazón compartir acerca de los temperamentos del ser humano, que también corresponden a los temperamentos en el creyente. Y al darme a la tarea de checar algunos apuntes que tengan base para la introducción eh, hacia el tema de los temperamentos, pude ver que debemos tomar en cuenta realmente un estudio más completo. Este estudio tiene que ser sobre espíritu, alma y cuerpo. Así que hoy vamos a empezar un estudio, acerca de lo que es la doctrina de espíritu, alma y cuerpo. Y obviamente, al ir desentrañando, conforme a la escritura, los elementos, la tricotomía del ser humano, llegaremos un momento dado a hablar del alma, y en el alma, el séptimo equipo del alma es los cuatro temperamentos. Les anticipo desde ahora que todo ser humano tiene los cuatro temperamentos, pero cada ser humano se mueve conforme a una naturaleza caída, lo cual le lleva a manifestarse solamente en su personalidad con un temperamento dominante. Hay, perdón que me estoy desviando, hay por ahí algunos libros escritos por Tim LaHaye y Rolly Lauer. Son dos autores acerca de los temperamentos que son contemporáneos, ellos autores contemporáneos, y ellos nos dan una panorámica que yo llamaría de introducción a los temperamentos. Pero ya no me desvío para hablar de temperamentos hoy. Vamos a empezar a hablar de lo que es espíritu, alma y cuerpo. Dios, nuestro Dios, es el ser más complejo de todo el universo. Y dije, ser. Él no tiene principio de día ni fin de vida. Él es el siempre eterno. Olam, olam. La palabra olam en hebreo, olam como suena, O-L-A-M, olam, significa eterno. Es interesante ver que varios textos de la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando se refieren a la eternidad, la marcan dos veces, olam, olam. Dios, por ejemplo, Jehová, olam, olam. Eso habla de Dios eterno. Yo le llamo una manera libre de traducir el hebreo. No, yo no conozco el hebreo, pero una manera libre de traducir yo le llamo Dios siempre eterno. Esa palabra siempre eterno la vamos a encontrar en el libro de Daniel, y en algún salmo aparece la palabra sempiterno o siempre eterno varias veces, pocas, pero sí aparecen en la Biblia. Y bien, regresando al punto específico de partida, Dios es el ser más complejo de todo el universo, entendiendo por ser alguien que no tiene principio de día ni fin de vida. Pero la criatura más compleja de todo el universo, y subrayo criatura, es el ser humano. El hombre es la criatura más compleja de todo el universo. Lo he dicho en varias enseñanzas, por diferentes razones. Hoy vuelvo a reiterarlo, somos complejos. El Salmo
139, verso 14. Voy a leer la versión antigua de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, la versión 1909, que corresponde también a la versión 1609, me parece. Bueno, en esta versión leemos Salmo 139, verso 14, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo conoce mucho. El Salmo 139, verso 14, en la versión en inglés, la versión King James, dice, te alabaré, porque estoy compleja y maravillosamente formado, y mi alma lo conoce mucho. Y esta expresión del Salmo 139 es una traducción libre del contexto, del texto en inglés. Vamos, estamos citando el mismo versículo de la versión en hebreo, nada más que la manera en que lo traduce Casiodoro de Reina es una, y la manera en que fue traducida en el trabajo de los traductores que elaboraron para el rey Santiago de Inglaterra, lo dan de esta manera, y esta manera es, diríamos, el parteaguas, perdón, el punto de partida de la enseñanza de espíritu, alma y cuerpo. Te alabaré porque estoy compleja y maravillosamente formado. Y el salmista, por lo menos en esa manera de traducirlo, dice, estoy compleja y maravillosamente formado. Y es interesante porque el verbo to be en inglés tiene doble significado. Podríamos leerlo, estoy compleja y maravillosamente formado, y también podríamos leerlo así, soy compleja y maravillosamente formado. El verbo to be en inglés significa ser o estar. En castellano, la abundancia del léxico nos permite tener dos verbos que se identifican con uno solo en inglés y que también se identifican con uno solo en francés y en otras lenguas. Así que podemos leerlo así, estoy compleja, maravillosamente formado, y soy compleja y maravillosamente formado. Y esto confirma que el ser humano es un ser complejo. Es un ser complejo, y lo que dice Génesis 1:26, en muchas de mis enseñanzas, perdóname Dios, que Dios me perdone por lo que acabo de decir. Perdóname, Señor. En muchas de las enseñanzas, no mías, muchas de las enseñanzas que Dios transmite, que no son mías, son de Dios, dadas a otros ministros, a quienes yo he aprendido, de quienes yo he aprendido mucho. Realmente me siento avergonzado por haber dicho eso. Bueno, en muchas de las enseñanzas que yo he compartido, que no son mías, sino son de Dios, he afirmado el punto de partida Génesis 1:26. Y Génesis 1:26, en las dos primeras líneas y media, dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí hay dos propósitos de Dios: que el hombre sea imagen de Dios, número uno; que el hombre sea semejanza de Dios, número dos. Y en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y habla de la creación. Génesis 1:27 habla de la creación, Génesis 1:27 habla del propósito del corazón de Dios, y Génesis 1:27 habla de ya la creación, la concepción que tiene Dios en su corazón de cómo debe ser el hombre. Diríamos, despliega el plano arquitectónico de cómo es el hombre, el plano creativo, y determina
que Dios creó al hombre. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No habla de la semejanza, que es otro tema. Y quedémonos ahorita en el tema de la imagen. ¿Cómo podemos establecer que el hombre es imagen de Dios a partir de esta doctrina? La doctrina de espíritu, alma y cuerpo nos permite entender la doctrina de la triunidad divina. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta triunidad divina la encontramos en la Escritura varias veces. Y esta triunidad divina nos permite también comprender la doctrina de espíritu, alma y cuerpo. Veamos en Génesis capítulo 1, libro de los orígenes. Génesis capítulo 1, en el principio Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahí la palabra Dios es Elohim. Elohim es una palabra hebrea que significa Dios, dioses. Elohim significa Dios, dioses. Y también lo podemos traducir como Dios en la pluralidad de dioses o dioses en la unidad de Dios. En el principio creó los cielos y la tierra. Ahí está Dios. Verso 2. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios. El verso 2. Se habla del Espíritu de Dios. Se movía sobre la haz de las aguas. Usualmente, en la manera en que leemos la Escritura, textualmente, muchas veces vamos a encontrar la palabra Dios y van a ser referencias al Padre. Habrá momentos en que encontremos una delineación de la Trinidad y aquí vemos en el verso 2 al Espíritu de Dios, pero en el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y ahí está el verbo. Juan 1:1, en el principio ya existía antes del principio el verbo, y el verbo ya existía antes con Dios, antes del principio de la creación. Y el verbo en sí mismo ya existía siendo Dios. Y el verbo es la traducción que hace Casiodoro de Reina de la palabra logos del griego. Y lo mencionaba yo apenas el miércoles. Logos es la palabra griega con la cual los griegos identificaron a ese punto de conexión que impedía el caos universal. El Génesis 1:2 habla del Espíritu de Dios moviéndose sobre la haz de las aguas, y la palabra original habla como si estuviera empollando vida. Pero es el logos de Dios lo que mantiene en armonía o en justo equilibrio todo el mover del universo e impide el caos. En este planeta Tierra hay caos no por causa de Dios ni por voluntad de Dios. Hay caos originado por el hombre. El principio de todos los males es el amor del dinero. Regresamos pues. Entonces vamos a encontrar a Dios en diferentes momentos. Por ejemplo, por mencionar dos textos interesantes, Génesis 22. Ahí vamos a encontrar dos personas de la Trinidad Divina, en Génesis 22. Y en el verso 1, y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham. Y la palabra tentó realmente da la intención de que Dios puso a prueba la fe de Abraham
Pero les digo algo, es una semilla que ustedes deben conocer. Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Pero además, lo que hace Dios es probar cuando uno de sus hijos ya está en la posición de aprobar frente a situaciones difíciles de prueba. Y aquí lo que Dios va a probar es que Abraham tiene fe en Dios. Y Dios va a probar esa fe a través de la petición. Dame a tu hijo, tu único, a Isaac, al que amas, y ponlo en holocausto. Y bueno, la historia la han conocido, la hemos hablado en otras enseñanzas, pero aquí, cuando en el verso 10 ya Abraham está listo para degollar a Isaac, en el verso 11, el ángel de Jehová, noten, el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel de Jehová dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios. Y hasta aquí parece que se habla de dos diferentes personalidades ajenas una de la otra, con total autonomía, pero en realidad vean cómo lo dice. Fue el ángel de Jehová el que habló. La mayoría de los predicadores, toda la gente coincide que el ángel de Jehová es Cristo. Y aquí dice algo interesante, vean. Ya conozco que temes a Dios, estoy en el verso 12, nos dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Ya conozco que temes a Dios. Aquí está dando la referencia como que existe una persona en otro plano, pero dice, pues que no me rehusaste tu hijo. En 22:1 dice, y Dios habló a Abraham. Y aquí está diciendo el ángel de Jehová, es el ángel de Jehová que está diciendo, no me rehusaste tu hijo. Hay una identidad entre el Padre y el Hijo. Esto lo podemos ver de manera puntual en Juan capítulo 10. Yo y el Padre una cosa somos. Juan capítulo 10, verso 30. Yo y el Padre una cosa somos. Es hermosa ver la escritura, como la misma escritura se revela a sí misma, porque la escritura está viva, la palabra de Dios es viva, es eficaz. Es hermoso ver cómo Dios es el que nos abre el entendimiento, el que nos muestra la escritura, el que nos muestra, nos da el entendimiento de lo que quiere decir su palabra. Ese es un texto. Yo quise citar dos textos y el segundo está en Zacarías capítulo 3. Puedo citarles más, pero mi intención solamente es probar la triunidad divina. Ahorita vamos a hablar del Nuevo Testamento, de otros textos, pero hablando del Antiguo Testamento, en Zacarías 3, vean lo que dice el libro de Zacarías capítulo 3. Este habla en los primeros 7 versículos, habla hasta el 8, habla de Josué. El sumo sacerdote estaba vestido de vestiduras viles. El diablo le era adversario a Josué, el diablo acusando a Josué. Y ya les he dicho, el diablo cuando habla verdad es solamente cuando pecamos nosotros. El diablo va ante Dios de chismoso, aunque Dios ya lo sabe, obviamente, pero el diablo va ante Dios y le dice, mira, fulanito está haciendo esto, hablando de que estamos pecando. Y bueno, aquí el Satanás está de adversario de Josué, el sumo sacerdote, pero tiene un abogado, Josué, el ángel de Jehová. Y lo que dice ahí en el verso 1, Josué 3, Zacarías 3:1, mostróme Josué el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Ahí está el ángel de Jehová. Y Satán estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Ahora, vean lo que dice el verso 2. Y dijo Jehová a Satán, Jehová te reprenda, oh Satán,
Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Entonces, ¿no es este tizón arrebatado del fuego, del incendio? Y vean lo que está diciendo, Jehová te reprenda. A ver, Jehová le dijo a Satán, Jehová te reprenda. Entonces, ¿no era más fácil, si habláramos de una de las dos personas, no era más fácil decirle yo te reprendo, porque sería Jehová reprendiendo a Satán? Lo que pasa es que encontramos aquí el Padre y el Hijo otra vez en la armonía y en la unidad. Nosotros podemos ver la Trinidad divina. Voy a darles 2 o 3 versículos de la Trinidad divina. Mateo, por citar los textos más elocuentes y más distintivos. Mateo 28, verso 19. Mateo 28, verso 19. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. El bautismo en agua es un bautismo con la invocación de la Trinidad de Dios. Y podemos ver en Segunda de Corintios, vamos a ver. En Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 13. Segunda de Corintios 13, 13. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Y vean el orden. En Mateo 28, el orden es Padre, Hijo, Espíritu Santo. En 2 de Corintios 13, 13, el orden es el Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre en segundo lugar, y la participación del Espíritu Santo en tercer lugar. La Trinidad, las 3 personas de Dios son Dios. En Colosenses hay un texto donde es interesante ver que Dios está en primer lugar, pero el Padre aparece también ahí en Colosenses capítulo 2, verso 2, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor, que todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios. Bien, ahí se habla de Dios. Y del Padre. Y noten cómo lo está diciendo. Y del Padre, esto es, está sumando. No está diciendo Dios el Padre, sino está diciendo de Dios y del Padre y de Cristo. Sumando, sumando, sumando. Las 3 personas de Dios están ahí. Donde Dios es el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? En Mateo 28 se habla primeramente del Padre, seguidamente del Hijo, y finalmente del Espíritu Santo. En 1 Corintios 13, 13 se habla primeramente de Cristo, seguidamente de Dios, a saber el Padre, y finalmente del Espíritu Santo. Pero aquí, cuando se dice Dios, está refiriendo al Espíritu Santo, porque enseguida se habla del Padre y finalmente se habla del Espíritu de Cristo, del Hijo. Y finalmente un texto más. Solamente sumaremos 4 textos del Nuevo Testamento, pero vean en 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5, verso 7. 1 de Juan 5, 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, a saber Cristo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Esto es precioso. La Biblia explica perfectamente la manera en la que Dios está estructurado en 3 personas. Es un solo Dios, son 3 personas. El Padre es Dios, pero no es el Hijo ni el Espíritu Santo. El Hijo, Cristo, es Dios, pero no es el Padre ni es el Espíritu Santo. Es decir, el Padre no es Cristo, el Padre no es el Espíritu Santo. Cristo no es el Padre, Cristo no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo no es el Padre y el Espíritu Santo no es el Hijo. Es interesante un texto que trae mi corazón el Señor
en Hechos capítulo 5 la manera en que el apóstol Pedro se refiere al Espíritu Santo. Ahí, Hechos capítulo 5, el pecado de Ananías y Zafira, de querer defraudar, querer dar más bien una apariencia. Dice ahí, Hechos capítulo 5, en el verso 3, dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo? Bien, aquí Pedro está diciendo directo: Ananías, tú le mentiste al Espíritu Santo. Hasta ahí no hay problema. Pero enseguida, en el verso 9, y Pedro le dijo a Zafira: ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? Y aquí habla del Espíritu del Señor. Pero en el verso 4, perdón, regreso al verso 4, en la parte final: no has mentido a los hombres, sino a Dios. En el verso 3 dice: Ananías, le has mentido al Espíritu Santo. Y en el verso 4 dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Daba la impresión de que Ananías y Zafira le mentían a los apóstoles, a los miembros de la iglesia, pero realmente le estaban mintiendo a Dios. Entonces encontramos aquí una afirmación categórica: el Espíritu Santo es Dios. De manera aislada, aquí nada más se refiere a eso. Bueno, así como Dios es tres personas, un solo Dios, el ser humano es tricotómico, tres elementos, tres tomos forman al ser humano. Veamos en 1 Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Empieza diciendo la singularidad: el Dios de paz os santifique en todo. Ahí está la singularidad. Pero enseguida habla de la pluralidad: espíritu, alma y cuerpo. Y vuelve en el lenguaje singular: se ha guardado entero sin reprensión. Espíritu, alma y cuerpo es un todo en el ser humano cuando estamos caminando en esta tierra. Y Hebreos 4:12 nos va a decir un mensaje similar en cuanto a la tricotomía humana. Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu. Ahí separa alma y espíritu. La palabra escrita, a medida que nosotros la leemos, empieza a separar el alma del espíritu, a fin de que cada tomo de nuestro ser reciba la porción correcta y adecuada de la palabra de Dios como alimento. Y dice, separa alma de espíritu. Dice, y las coyunturas y tuétanos. Coyunturas y tuétanos, perdón, corresponden a la parte del cuerpo, al soma. Y finalmente dice, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Pensamientos e intenciones del corazón vuelve a referirse al alma. Aquí encontramos una referencia a espíritu, alma y cuerpo. En Lucas capítulo 1, María, cuando es digamos, preñada, embarazada, cuando queda embarazada del Espíritu Santo, ella hace una oración. En Lucas capítulo 1, verso 46 y 47, entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró
en Dios, mi Salvador. Aquí tienen una semilla. María también necesitó de un Salvador. María tuvo en su vientre al Salvador. María vio nacer al Salvador de ella. María vio crecer al Salvador. María vio el ministerio del Salvador. Jesús, el Hijo del Hombre. Jesús, el Hijo de María, vino a ser el Salvador de ella. María no estaba, como lo dicen algunos, no estaba ya en el cielo por el hecho de ser la madre de Jesús. María tuvo necesidad de confesar a Jesús como su Salvador personal. Pero regreso al tema. Bueno, estamos viendo que así como Dios es tricotómico, así como Dios son tres personas en uno, el hombre es tricotómico. Y eso es lo que trae la imagen. Todo ser humano, absolutamente todo ser humano trae la imagen de Dios. Todo ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Pero todo ser humano sin Cristo trae el espíritu muerto. Son auténticos zombies. Esos son los verdaderos zombies, los que no tienen a Cristo en su corazón. Yo era un zombie hasta que vino un momento en que el Señor me redarguyó de pecado, justicia y juicio. Volteé hacia Él. Él me hizo voltear hacia Él. No, yo no tuve la más mínima iniciativa. Él me buscó, me encontró en el estiércol, en lo más sucio de un basurero, y me dijo, ¿qué haces aquí, Santiago? Entonces yo me volteé hacia Él. Señor, ten misericordia de mí. Me lavó con su sangre, lavó mi conciencia de obras de muerte, le dio vida a mi espíritu. En mi espíritu ahora mora Cristo en plenitud. En mi alma, Él está transformando mi alma todos los días. Y entonces encontramos la tricotomía del hombre en Génesis capítulo 2, verso 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Ahí está el cuerpo físico, el lodo, el barro, la arcilla roja, hecha un muñeco hermoso, pero ahí estaba ese muñeco sin vida. Y alentó en su nariz Dios. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, cuerpo, y alentó en su nariz soplo de vidas, insufló, sopló, y ese soplo de vidas es el espíritu de vida que todo ser humano trae para caminar en esta tierra, aunque su espíritu esté muerto. Alentó en su nariz soplo de vidas, el soplo de vidas es el espíritu, y fue el hombre en alma viviente. Tricotomía del ser humano. En el verso 9, había Jehová Dios plantado un huerto, y en medio del huerto, con todo árbol, dice, había hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y había plantado también el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo árbol de fruto era bueno para comer, para alimentar el cuerpo. Todavía hoy nos alimentamos, todo ser humano se alimenta del fruto de la tierra. El árbol de la ciencia del bien y del mal era para el alma, el árbol de la vida era para el espíritu. El problema está en que el hombre recibió una norma, una ley, una norma, un precepto que tenía una sanción. Y esa sanción era, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, te vas a morir. ¿Era una trampa? No, no era una trampa. Dios, en su plan divino, confiaba. Bueno, Dios sabía lo que iba a suceder. En su presencia Él sabía lo que iba a suceder. Pero el orden y en el plan de Dios era que el hombre comiera del árbol de la vida, teniendo así el fruto del árbol de la vida en su ser, el hombre recibiría el antídoto contra la muerte. O muerte, yo seré tu muerte, o sepulcro, yo seré tu destrucción. Cristo es la vida. Cristo es el pan de vida. Cristo es el árbol de la vida. El hombre rompió el tiempo. El hombre desobedeció y el mandato
la norma quebrantada tuvo su sanción. Hay mandamientos anteriores que Dios le da al hombre, pero no tienen sanción. Este es el mandamiento que tiene sanción: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí era una provisión para el alma, pero esa provisión para el alma quedaba relegada hasta después de que el hombre comiera del árbol de la vida. Bien, pero el punto aquí es provisión para el cuerpo, todo árbol. Provisión para el alma, árbol de la ciencia del bien y mal. Provisión para el espíritu, árbol de la vida. Y de hecho, la manera, el orden en que lo da el Señor, dice, todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, provisión para el cuerpo. Dice también el árbol de la vida, provisión para el espíritu. Ahí está, en ese orden. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay un detalle interesante que nos da el hermano Robert Ewing. Me estoy basando en un apunte que el hermano Robert Ewing desarrolló en 3 dípticos. Es una hoja tamaño oficio, doblada, para darnos 4 caras. 2 caras de una doblez, 2 caras del otro doblez, 4 caras. Y en 3 dípticos, el hermano Robert Ewing escribió la doctrina de espíritu, alma y cuerpo, a saber, 3 por 4, 12 medias caras, tamaño oficio. ¿Saben? Esas 12 páginas en medio oficio se traducen en más de 40 páginas en un apunte bien hecho, porque los dípticos tienen la letra muy pequeña. Me estoy basando en los apuntes del hermano Robert Ewing en cuanto a esta doctrina de espíritu, alma y cuerpo, y él nos dice, primeramente, el misterio más grande de toda la humanidad, el misterio más grande de toda la creación es Dios mismo. Claro, Dios no tiene manera de ser estudiado, a pesar de que existan gente que quiere poner en la cajita de Petri a Dios. Es realmente la auténtica y verdadera teología, Dios revelándose Él a sí mismo, y no que nosotros vayamos a buscar y a encontrar a Dios y vamos a estudiarlo. No, es Dios revelándose a sí mismo ante nosotros. Bueno, pero después de Dios, el ser humano es la criatura más compleja, y esto no es un problema divino, un problema del hombre. El hombre en sí mismo no se ha atrevido, hablo del hombre en términos comunes, en términos generales, no se ha atrevido a penetrar en las profundidades de la palabra de Dios para saber quién es Dios y qué es el hombre. El salmista dice, ¿qué es el hombre? Que tienes de él memoria, el Hijo del Hombre que le visites. El ser humano es un propósito divino, y no es error de Dios. Dios ha dejado evidencia de palabras como alma, mente, cuerpo, corazón en la Biblia. En la Biblia en sí misma tiene más de 1000 veces la palabra corazón. En hebreo, lev y levab se traduce corazón. En el Antiguo Testamento hebreo, lev y levab se traduce corazón. En griego, cardia se traduce corazón. Y uno de los detalles interesantes de conocer esto es el hecho de que en realidad en el contexto bíblico podemos encontrar que el ser humano no tiene un corazón, el ser humano tiene 3 corazones. El ser humano tiene una víscera cardíaca, de esa todos tenemos noticia, sentimos el palpitar del corazón, el palpitar, ahí está, bombeando sangre a todo el cuerpo,
la víscera cardíaca, corazón del cuerpo físico, pero en el alma tenemos un corazón y en el espíritu humano tenemos un corazón. En realidad tenemos tres corazones y se requiere estudiar la escritura para entender la gran psicología de Dios en cuanto a el concepto del alma. Y debo decirles algo muy importante. Eh, Cuando yo estaba en la preparatoria, por ahí nos obligaron a, si no a comprar, sí por lo menos a tener a la mano, prestado, ir a la biblioteca, qué sé yo, un libro gruesísimo de paraquímica. Y yo veo a algunos estudiantes de medicina que cargan libros, ladrillos así. La Biblia no es tan ancha. Y entonces la gente podría decir, es que la Biblia es mucho libro, mucho leer. Yo diría, si, si alguien estudia, verá que lee más libros para sus estudios que eh, la lectura que pudiera hacer de la Biblia. La Biblia se puede leer en un año con un tiempo parcial muy corto por día. Pero regreso al punto. La Biblia nos da elementos de conocimiento y de convicción de qué es el hombre. ¿Qué es el hombre? Y hablando de la palabra corazón en hebreo, lev, lev. Esa palabra lev se conforma de dos consonantes hebreas. La letra lamed y la letra bet. Salmo 119. Para quienes tienen una versión antigua de la Reina Valera, en el Salmo 119, verso 9, antes del verso 9 aparece la letra bet. Y en el verso 89, antes del verso 89 como título aparece la letra lamed. Esas dos consonantes, lamed y bet, forman la voz lev. Y lev significa corazón. Y esto lo aprendí de un apóstol, el apóstol Ribolá. Él nos enseñó que hay un acróstico interesante. En Génesis 1:1, la primera palabra es Berigit. Y la primera letra de la primera palabra de Génesis 1:1 es Bet. Bet. La segunda letra del alefato hebreo. La última palabra de Deuteronomio, es Yisrael, y la última letra de Yisrael es Lamed. Así que Lamed y Bet forman corazón, es un acróstico, considerando que los hebreos, los judíos, escriben de derecha a izquierda. Entonces, la letra Lamed, que está al final, y la letra Bet, que está al principio, nos dan la idea de Lev, corazón. La primera letra de Génesis 1:1, Bet. La última letra de Deuteronomio, Lamed. Sumadas nos dan Lev, L-E-B grande, L-E-B grande, con la que escribimos bueno. Lev significa corazón, y esto significa también que la ley de Génesis 1:1 a Deuteronomio completo fueron introducidos dentro del corazón.
Estamos apenas en la introducción. Vamos a tomar varios viernes para hablar de espíritu, alma y cuerpo. Pero nosotros podemos entender entonces que no es un problema de Dios. Dios nos ha dejado evidencia clara de su plan y de sus propósitos. Y la, la ventaja, la gran ventaja de conocer esta tricotomía humana de espíritu, alma y cuerpo es que nos permite en un momento dado dar lugar a la obra divina en la restauración de nuestra vida, la reparación de nuestro ser y obviamente la preparación para la eternidad futura a la cual ya fuimos llamados. El plan de Dios, y eso es desde su origen, el plan de Dios siempre ha sido que la humanidad participe de la divinidad. No es de todos la fe. Yo puedo decirles a gente a la que se le evangeliza, se le da un tratado, hay personas que hacen del tratado un, como si sea olvidé la palabra adecuada, bueno, hace una bolita pues y la tira al cesto de basura. Hay gente a la que se le regala una Biblia, la lleva a su casa, la pone en un librero o se olvida de ella, la regala, la tira. Recuerdo aquel testimonio de una pareja de jóvenes caminando en una calle en los Estados Unidos. Se acercó un hermano en Cristo para evangelizar y les dijo a esa pareja, les obsequiaba una Biblia y el varón tomó la Biblia y la tiró al piso. La joven tomó la Biblia, la tomó del piso y le dijo ella a él, si nada quieres con Dios, yo nada quiero contigo. Y se fue ella con aquella Biblia. Llegó otro hombre, se casó con ella, un hombre cristiano, un hombre creyente, y le dijo este hombre a su esposa ya, le dijo, mira, debo confesarte algo, en la prisión hay un hermano mío, es uno de los errores de familia, la oveja negra de la familia, algo así. Esta hermana tomó aquella Biblia que había sido tirada al piso, la tomó, la envolvió en un paquete y se la envió a aquel convicto, aquel hombre prisionero. Y cuando aquel hombre recibió la Biblia, empezó a preguntar, a indagar, a ver la manera de aprender de ella, la empezó a leer, y hay un momento en que invoca el nombre del Señor, el Señor lo salvó. Y de ahí un gran amor por la escritura, de leerla, hasta que la memorizó por completo. Cuando él salió de la prisión, le decían la Biblia parlante, él empezó a visitar diferentes iglesias, recitaba textos de memoria. Pero hay gente que no quiere del Señor, como aquel que tomó la Biblia y la arrojó al piso. Hay gente que no quiere del Señor. Hay gente que una vez que conoce su condición y entiende la misericordia de Dios, la toma, se abraza a los pies de Cristo. Así que los beneficios son grandes, son grandilocuentes. Déjenme decirles algo muy importante, y esto ya lo afirmaba nuestro hermano Robert Ewing, ya está con Cristo, hermano Robert, pero él decía esto, decía, la gran diferencia que existe, la diferencia doctrinal que existe entre arminianos y calvinistas se resuelve en el conocimiento de esta doctrina de espíritu, alma y cuerpo, porque los calvinistas afirman que una vez de Cristo ya la hicimos, y eso es una gran verdad. Una vez de Cristo, para siempre de Cristo, y esto nos da una posición eterna del Señor, es una posición calvinista. Pero los arminianos hablan
de la necesidad de una, llamémosle entre comillas, salvación diaria, es lo que podríamos llamar santificación. Y están en lo correcto. Nosotros ya somos salvos por la gracia que es en Cristo Jesús. Una vez que recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, Él entra en nuestro espíritu, ya somos salvos. Pero en el alma, Dios empieza a trabajar. En el alma tenemos una grande necesidad de ser santificados todos los días, ser transformados, ser cambiados. Esta es una de las grandes ventajas que nos da la doctrina de espíritu, alma y cuerpo, que no está sacada del corazón de un hombre, sino está sacada del corazón de la Escritura. La Escritura es Cristo. Perdón. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Cristo es la palabra viviente. Así que del corazón de Cristo está saliendo esta gran verdad. Y encontramos pues que somos tricotómicos. ¿Es lo mismo espíritu y alma? Una pregunta interesante. ¿Es lo mismo? No. De hecho, las palabras con las que se describe espíritu en hebreo y en griego y las que describen alma en hebreo y en griego son diferentes. Son diferentes en su formación gramatical, en su formación gramatical, y son diferentes en su significado. Para espíritu, en hebreo la palabra es ruach. Ruach es R-U-A-C-H. Se escribe ruach, pero se pronuncia ruach. Y esta palabra ruach en hebreo significa o sugieren una corriente fuerte de aire, una fuerte e intensa corriente de aire. Eso significa, o esa idea da la palabra ruach. En griego, la palabra para espíritu es pneuma. Pneuma, P-N-E-U-M-A. P-N-E-U-M-A. Neuma. Y tiene la misma significación, una fuerte corriente de aire. En tanto que para alma, en hebreo la palabra nefesh, N-E-P-H-E-S-H, N-E-P-H-E-S-H, nefesh, en hebreo se utiliza para alma y también se utiliza para vida. Y en griego es psique. P-S-U-C-H-E. No me equivoqué. Se escribe psuche, se pronuncia psique, como si la U fuera una Y. Pueden escribirlo también de esa manera, no hay problema. P-S-Y o P-S-Y, C-H-E. Y es interesante que tanto en hebreo como en griego, nefesh y psique dan la idea de un viento suave. Son significados completamente distintos, son significados diferenciados uno del otro. En 1 Tesalonicenses 5:23, perdón, 1 Tesalonicenses 5:23. Y el Dios de paz os santifique en todo para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado ante Dios sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 4:12, ya lo leíamos.
Hebreos 4:12. Lo leíamos hace rato. Solamente quiero corroborarlo. Tal vez ya no lo lea, tal vez sí. A ver. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Ahí lo tienen. Y ya leíamos también la oración de María. Pero no son sinónimos espíritu y alma. No se refieren a un mismo significado, son significados diferentes. Veamos un contraste en 1 Corintios 15:44. 1 Corintios capítulo 15, verso 44. Se siembra cuerpo animal. Esa palabra animal viene de animado, de ánimo, de animal, animado, ánimo, alma. Se siembra cuerpo animal, resultará espiritual cuerpo. No son lo mismo. Están contrastándose aquí. Esa palabra animal, insisto, es lo mismo de animado. Y nosotros podemos encontrar también la separación de espíritu, alma y cuerpo en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. Isaías 53:11 habla de muertes en plural, muertes del Señor Jesús en plural. Isaías 53:11. Del trabajo de su alma verá y será saciado, con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. A ver, me equivoqué. Ok, del trabajo de su alma verá y será saciado. El trabajo de su alma, nefesh. El Salmo 88 va a hablarnos de los sufrimientos del alma del Señor. Hechos 2:27 habla de su alma en el infierno. Hechos 2, verso 27, que no dejarás mi alma en el Seol, en el Hades, ni darás a tu santo que vea corrupción. Como pueden ver, está hablándose del alma del Señor, pero el alma del Señor yendo a un lugar de tormento. Pero al mismo tiempo, el Señor dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor Jesús va a hablar de manera puntual de su espíritu yendo al Padre. En Lucas capítulo 23, verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que el espíritu de Cristo fue al Padre. De hecho, Hebreos 9:14, debe ser 9:14, habla del espíritu de Cristo como el espíritu eterno. Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el espíritu eterno, y el espíritu fue al Padre. Y también el espíritu pudo ir al infierno,
no para ser atormentados, sino para predicar a los espíritus encarcelados allá, porque en espíritu Él se puede mover de esa manera, pero el alma del Señor Jesús fue llevada a un lugar de tormento. Los hebreos le llaman Seol. Eh, en la traducción griega, perdón, en el Nuevo Testamento, en el griego se dice Hades. Y la traducción que da Casiodoro de Reina le llama infierno. No hay problema en cuanto a la nomenclatura. Seol, Hades, infierno. La concepción del Seol, en cuanto a los hebreos, es el lugar al que van los muertos. La concepción del Hades, en cuanto a los griegos, es, perdón, un lugar de tormento. Lo mismo que infierno en la concepción latina o con la concepción de los romanos. Así que por confirmar la doctrina de espíritu, alma y cuerpo vista en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús, el cuerpo fue a la tumba, el alma fue llevada al Hades, el espíritu fue entregado al Padre. El Salmo 16:10, que está citado en Hechos 2:27, no dejarás mi alma en el Hades. Y es interesante, aquí mismo en Lucas capítulo 23, en el verso 43, la respuesta que el Señor Jesús le da al ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz se voltea contra su compañero de crimen y le dice: a la verdad tú y yo padecemos porque es lo correcto, pero este no hizo obra alguna por la cual deba ser crucificado. Así que ahora se voltea el mismo ladrón que reprochó a su compañero de crimen. Ese mismo ladrón se voltea hacia el Señor Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Les doy un paréntesis para decirles, es una fórmula interesante de salvación. A veces nosotros hacemos oraciones muy abundantes para que la gente entregue su vida a Cristo. Este solo dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor, que le dijo, vean, Lucas capítulo 23, en el verso 43, Lucas 23, verso 43, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El alma del Señor Jesús no fue al paraíso, el Espíritu de Cristo fue al paraíso. Y vean la manera en que lo separo: el alma de Jesús, el Espíritu de Cristo. Así que encontramos pues una gran diferencia entre espíritu y alma, y obviamente en el cuerpo. Digamos que el cuerpo es el vehículo a través del cual se trasladan el espíritu y el alma a diferentes lugares. Y es interesante que entender que lo que llama el Señor Jesús como paraíso es la suma de los 6 significados de las ciudades de refugio diseñadas por Dios para el pueblo de Israel, para los homicidas imprudenciales. Todo aquel que cometiese un homicidio imprudencial no tenía la intención de que la víctima muriera, es más, no tenía la intención ni siquiera de lesionar a la víctima, de herir a la víctima. Fue un accidente, fue una circunstancia en la que no lo deseaba. Una persona va en su auto, se atraviesa un peatón de manera imprudencial, el peatón se atraviesa cuando está la luz verde para los vehículos y el vehículo lo arrolla y pierde la vida. No había intención en el chofer, en el conductor del vehículo. Bueno, así en la antigüedad, que estaba talando un árbol, estaba con la hacha dándole y de pronto le da con tal fuerza que el acero del hacha sale volando y la fuerza que lleva va y golpea la cabeza de otro leñador y muere. No había la intención
del que estaba usando el hacha no había la intención de matar a su compañero de la tala de montes, de la tala de árboles, y tenía que huir a una ciudad de refugio. Gracia de Dios. Bueno, la suma de las 6 ciudades de refugio era el equivalente al paraíso en donde estaban guardados todos los que creyeron en el Mesías que habría de venir antes de que él viniese, obviamente. Todos los que creyeron ahí estaban guardados. Después de haber muerto, su alma iba a ese lugar llamado, el Señor Jesús le llama en Lucas 16, el seno de Abraham. Y nuestro hermano Robert Ewing afirma, y yo coincido con esta afirmación, no porque yo sea una trucha, sino creo que así es la gracia divina. Hermano Robert Ewing dice que seguramente con motivo del diluvio muchas almas invocaron el nombre del Señor para alcanzar salvación, no de la muerte por agua, sino de la muerte eterna, que es diferente. Es decir, murieron ahogados, pero fueron salvos y fueron reservados en un lugar de refugio que posteriormente fue llamado seno de Abraham. Y en ese lugar de refugio, Cristo fue y les dijo: ustedes creyeron en mí, ahora ustedes van a ir conmigo a la presencia de Dios, mi Padre. Y va a cumplirse el Salmo 68, también descrito en Efesios capítulo 4, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces estamos hablando de lo que es espíritu, alma y cuerpo. La introducción va a tardar, va a prolongarse 1 o 2 reuniones, no sé, conforme Dios vaya fluyendo. No es algo que esté en mi corazón, es algo que Dios nos da en su gracia preciosa. Conforme Dios vaya fluyendo, vamos a estar hablando de esta doctrina preciosísima de espíritu, alma y cuerpo. Después, en cosa de unos minutos, vamos a segregar, digamos, el cuerpo y el espíritu. El cuerpo, porque el cuerpo está esperando. Nuestro cuerpo está esperando el advenimiento del Señor Jesús de nueva cuenta, y los que ya murieron en Cristo están esperando que su cuerpo se levante de entre los muertos, pero en espíritu y alma están en la presencia del Señor. Y lo que atañe a nuestro espíritu ya fue perfeccionado el día que abrimos nuestro corazón para que Cristo entrara en él y nos dé la salvación y vida eterna. Es perfecto nuestro espíritu ya. Tiene la perfección de Cristo. Eso ya sucedió en una fracción de segundo, medio parpadeo. El cuerpo estará esperando todavía, pero el alma, desde que entregamos nuestra vida a Cristo hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia, cualquiera de los dos eventos, todo ese tiempo es un tiempo en el que Dios está trabajando en nuestra alma. Y es ahí donde tendremos que ver los diferentes equipos del alma, el corazón del alma, los 5 sentidos del alma, las 4 leyes de Romanos, las facultades directivas, voluntad, afecto, emociones, intelecto, los 7 anhelos del alma y los 4 temperamentos de los cuales yo quería hablarles de entrada. Dios pone en mi corazón que hablemos todo el contexto de la doctrina espiritual, alma y cuerpo, y que lo veamos por lo menos en el detalle que el Señor me ha revelado a mí. No soy un erudito de la palabra, soy un aprendiz de la palabra, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Bueno, tal vez no hago lo mejor que puedo, pero una cosa es cierta: la gracia de Dios, y solamente la gracia de Dios, va a darnos un cuadro completo de esta doctrina hermosa para poder entender que la salvación no se pierde, pero sí necesitamos una continua vida de santidad. Y termino con este texto en Tito capítulo, debe ser el 3 o el 2, a ver. Es Tito capítulo 3,
versos 11, 12 y 13. No, Tito 2, es Tito capítulo 2, qué gran error de memoria. Tito capítulo 2, versos 11 al 13. Porque la gracia de Dios que trae salvación a los hombres se manifestó. Perdón, note lo que dice la primera parte que acabo de leer. La gracia de Dios que trae salvación a los hombres, a todos los hombres, se manifestó. Y ahí está la salvación, la justificación que podríamos llamar al Espíritu. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en esta dispensación de gracia, de manera templada, justa y piadosa. Debemos mover nuestra vida para que nuestra alma sea templada, justa y piadosa en su conducta. Eso atañe al alma. La salvación atañe al espíritu, luego la vida de santificación, esos tres elementos, en este caso nada más, en este versículo. Hay otros versos que nos van a hablar de otras experiencias que debemos tener de santificación. Dice, esperando, ahí está, nuestro cuerpo está esperando. Aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, de Él esperamos la transformación de nuestro cuerpo. Estamos de paso en esta tierra, somos peregrinos en esta tierra y es precioso entender la salvación en la tricotomía humana. Voy a parar ahí por hoy, pero quedamos pendientes de seguir hablando a manera de introducción acerca de esta doctrina preciosa que es la doctrina de espíritu, alma y cuerpo, que nos permite tener un entendimiento que la salvación, una vez recibida, es para siempre, pero también en simultánea nos permite comprender que cada día debemos manifestar una actitud correcta de querer caminar en la perfecta voluntad de Dios y no querer hacer nuestros caprichos. Dios les bendiga, hermanos.